Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver análisis entre las relaciones de los ángulos agudos y los cocientes entre los lados de un triángulo rectángulo. Para empezar necesitamos recordar qué es un triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas que un triángulo rectángulo es aquel que cuenta con un ángulo de 90 grados? Ese se llama triángulo rectángulo. Vamos a ubicar. Cuando veíamos teorema de Pitágoras, ubicábamos solamente la hipotenusa y decíamos la hipotenusa va a ser ese lado que se encuentra enfrente de mi ángulo de 90 grados, entonces él va a ser la hipotenusa. Nosotros habíamos comentado que los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Ahora vamos a ubicar como cateto opuesto y adyacente. ¿Qué nos va a ayudar? Nuestro ángulo de referencia. Ojo, cualquiera de los dos ángulos agudos puede ser ángulo de referencia. Él nunca va a poder ser ángulo de referencia. Si yo tengo marcado como A mi ángulo de referencia, el lado que se encuentra enfrente de él, enfrente, se va a marcar como cateto opuesto. Y el lado que está justo a su izquierda se va a llamar cateto adyacente. Sin embargo, si cambiamos nuestro ángulo de referencia y ahora nos vamos con este ángulo que está acá arriba, que es el ángulo B, acuérdate, siempre, enfrente del ángulo de 90 grados tengo a la hipotenusa. Pero ahora cambié la referencia, entonces enfrente de ese ángulo de referencia ahora voy a tener mi cateto opuesto y a su lado voy a tener mi cateto adyacente. Eso es lo primero que debes de identificar. No importa si el triángulo está marcado de esta manera o está rotado. Siempre vas a ubicar primero el ángulo de 90 grados y la hipotenusa. Después ubicas quién es tu ángulo de referencia, ya sea B o ya sea A. Las letras también pueden cambiar, ¿ok? Y ya con tu ángulo de referencia vas a decir el que está enfrente siempre va a ser el cateto opuesto y el que está a un lado va a ser tu adyacente. Ahora bien, las funciones trigonométricas son estas que tenemos aquí, que es seno, coseno y tangente. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, el mismo título me lo indica. Dice, voy a relacionar los ángulos agudos y los cocientes entre los lados de un triángulo rectángulo. Mira, los lados de un triángulo rectángulo y pues obviamente es una división porque eso me da por resultado un cociente. Entonces estos hay que aprenderlos. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Fíjate muy bien, vamos a ubicar nuestra calculadora, cómo es que debe de estar, ¿ok? En la parte de arriba debe de tener la letra D, que significa DEJ, que es donde vamos a estar trabajando. ¿Observas esta tecla? Dice Mode. Vamos a presionarla las veces que sea necesaria hasta que nos encontremos la palabrita fix. Ya que tienes la palabra fix, vas a presionar la tecla 1 y te va a preguntar ¿cuántos decimales quieres? Y le vas a ubicar con la tecla número 4, con el número 4, le vas a decir que quieres 4 decimales y te va a aparecer de esa manera. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos nuestra calculadora a 4 decimales, si tu calculadora no es científica, no te preocupes, tú nada más lo vas a recortar tu resultado a 4 decimales, ¿ok? Ya que tenemos eso, nos van a proporcionar ubicar el ángulo de 90 grados. Ese es mi ángulo de 90 grados. Bueno, entonces el lado que está enfrente de él es la hipotenusa. ¿Sí? Después te van a marcar un ángulo de referencia. Mira, ahorita yo voy a marcar este ángulo de referencia. El ángulo A va a ser mi referencia. Entonces, este lado que mide 3 va a ser mi cateto opuesto y este lado que mide 2 va a ser mi cateto adyacente. Ojo, si me llega a faltar el dato de la hipotenusa, quiere decir que me den solamente estos dos datos, acuérdate que tienes teorema de Pitágoras para resolver y encontrar el dato faltante.
Si me falta la hipotenusa, pues es la suma de los cuadrados de sus catetos y sacamos raíz. Si te hubiese faltado alguno de los catetos, acuérdate, es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado y luego sacas raíz y ya tienes tus 3 medidas para poder trabajar funciones trigonométricas. Ahora bien, me dicen, yo voy a buscar seno, coseno y tangente. ¿Sí? ¿Qué me dice? Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo único que tengo que hacer es sustituir. Mira, cateto opuesto, ¿quién es? 3. Hipotenusa, ¿quién es? 3.6056. Y lo único que tienes que hacer es una simple división. Vas a dividir 3 entre 3.6056, que te da por resultado 0.8320, que es lo que vamos a apuntar aquí, 0.8320. Si tú no tienes calculadora científica, acuérdate, con tu calculadora de bolsillo solamente vas a cortarme el resultado siempre a 4 decimales. Los que usamos calculadora científica ya nos va a dar un resultado nada más. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué vamos a hacer? Ubicamos mi cateto adyacente, ahora es 2. Le apunto yo 2 entre, y mi hipotenusa pues sigue siendo 3.6056. Y hago esa división. Sería 2 entre 3.6056. Y apunto mi resultado. 0.5547. Último, tangente. Mi tangente es el cateto opuesto, el resultado de dividir el cateto opuesto entre cateto adyacente. Acuérdate, mi cateto opuesto en este ejemplo es 3 y mi cateto adyacente en este ejemplo es 2. Entonces simplemente voy a dividir 3 entre 2 y me queda 1.5. Y ya sacamos nuestras funciones trigonométricas tomando de referencia el ángulo A. Fíjate muy bien. Siguiente ejemplo. Fíjate, en este caso, en nuestro triángulo rectángulo nos falta la medida de un cateto. ¿Qué tienes que hacer? Pues otra vez utilizar teorema de Pitágoras. Si ya te dan las 3 medidas, te vas directo a las funciones trigonométricas, pero si te falta una de las 3, a fuerza tienes que empezar con teorema de Pitágoras. Y dijimos, cateto es igual a raíz de hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tengas al cuadrado. En este caso sería hipotenusa, ya sabes, siempre aquella que está enfrente del ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Entonces hipotenusa al cuadrado sería 12 al cuadrado. Menos cateto, 6 al cuadrado. Raíz, entonces sería 12 cuadrada menos 6 cuadrada igual raíz. Sería de 10.39. Aquí sería 10.3923. Sería la medida de mi cateto. 10.3923. Ahora vamos a marcar nuestro ángulo de referencia, este que está aquí arriba, que es el ángulo B. Por lo tanto, aquí vamos a tener enfrente, vamos a tener el cateto opuesto y por un lado vamos a tener nuestro cateto adyacente. Y ahora sí, vamos con las funciones trigonométricas. Y me dice, seno es igual a cateto opuesto, que sería 10.3923
sobre hipotenusa, que en este caso es 12. Y hacemos nuestra división. Sería 10.3923 entre 12. Punto 8660. Apuntamos. Punto 8660. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es mi cateto adyacente? Mira, aquí lo tengo. Sería 6. ¿Y quién es mi hipotenusa? 12. Entonces hago mi división. 6 entre 12 te da punto 5. Punto 5. Ya tengo seno, coseno y ahora voy con tangente. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos. Fíjate, cateto opuesto, aquí lo tengo. 10.3923 entre cateto adyacente, que es 6. Calculadora, 10.3923 entre 6. Es igual 1.7321. Entonces es igual a 1.7321. Y de esa manera es como se obtienen las funciones trigonométricas.